Ok, perfecto. Bueno, impresionante. Muchísimas gracias por tan buena información y voy de una vez con las preguntas porque tenemos muchísimas preguntas y bueno, les agradecería un poquito de precisión. Yo sé que es muy sabroso uno expandirse, pero bueno, son muchas preguntas que vamos a necesitar respuesta. La primera viene de Ria Basia. Dice un poco, más o menos, dice, la idea del proyecto de una publicación lexicográfica química, un diccionario, que puede ser con entre 3 o 5 diferentes idiomas, ¿por qué no? Con el apoyo de una fundación aquí en Suiza, podría ser, esa es una posibilidad que Ria supone, que propone, y desde el encuentro con Javier García en el CERN. Javier. Sí, sin duda. Precisamente ahora mismo en la UPAC estamos ampliando lo que nosotros llamamos el libro de oro, de Gold Book, que es la terminología. La versión antigua tiene 7.000 términos, creo que vamos a ir a 20.000. Es un gran proyecto, sería el gran proyecto, pero yo desde luego animo, incluso pongo mi tiempo y todo lo que yo pueda hacer esté en mi mano, porque una vez tengamos el libro de oro, el Gold Book definitivo, con más de 20.000 términos, sería estupendo si pudiéramos hacer la traducción al español. Es tan grande que ya ni siquiera se imprime. Es la página web que les he mostrado, donde he puesto Chirality, Chiralidad, y ese sería el gran proyecto, ¿no? Y sería una buena forma de concluir la actualización de nuestra terminología química de la UPAC y empezar a traducirla a otros idiomas. Por lo tanto, sí, vamos a esperar a tenerlo completo. En los próximos meses espero que la UPAC haga esta labor de actualización y una vez que esté dispuesto, obviamente, traducirlo. Sería el glosario, la terminología. En- Entiendo, genial. Gracias, Javier. Bueno, Gerardo dice, ¿y el mineral tungstita? No, no es muy específico, pero bueno, supongo que lo podemos responder. Bueno, por ahí es una de las razones, ¿no?, por las que en castellano debemos llamar Mm, al elemento con número atómico 74 wolframio, porque el mineral, que es la mm, wolframita, ya nos da una pista del mm. elemento que tiene en su interior. No sé, Pascual, si quieres comentar. Bueno, me gustaría aclarar, por eso yo he matizado en el sello la palabra descubrimiento frente a aislamiento. No hay ninguna duda de que los suecos, Torber Olof Bergman y Carl Wilhelm Scheele, fueron los que, como la tierra prometida, vieron el nuevo elemento. Eso Mm. no hay duda. Y además, uno de los hermanos de Luia, Juan José, estuvo con el maestro Torber Olof Bergman y él allí se inspiró. Pero desgraciadamente ellos quisieron, utilizando en aquel momento las reglas del flogisto, obtener el elemento puro, que si lo hubieran conseguido, evidentemente, no había duda de que ellos eran los primeros que lo habían descubierto y aislado. Pero Mm. era un problema muy difícil. Afortunadamente que los dos hermanos, el hermano Juan José, el mayor, era un espía en el verdadero sentido de la palabra, pero todavía era mejor científico. Se reunió pobre y desgraciado con su hermano en Vergara, en Guipúzcoa, en el norte de España, y allí en un tiempo récord y partiendo, como muy bien ha dicho Javier, de la wolframita, que es distinto de la xilita, entonces obtuvieron el wolframio. Entonces ellos, de acuerdo con una norma que había en aquella época, era utilizar el nombre del elemento a partir del mineral del que se extraía. Como ellos lo Mm. habían utilizado la wolframita, ellos dieron el nombre de wolfram. Además, desde el punto de vista lingüístico, como la mayoría me imagino que saben, no es lo mismo tungsteno que wolframio. Mm. Tungsteno procede del sueco y significa tungsten, piedra pesada, mientras que Wolfram viene del alemán y significa Wolf, lobo, y Ram, baba o espuma de lobo, que era un nombre que habían utilizado los mineros sajones porque era un mineral que producía un desastre a la hora de obtener el estaño, que era el metal que les interesaba. Entonces,
yo creo que el nombre de wolframio es el apropiado y desgraciadamente nosotros no podemos decir tungsteno porque sería una aberración. Entiendo. Uy, muchísimas gracias. Excelente respuesta. Aquí Adrián Rivera nos pregunta, quisiera saber si se está haciendo algún esfuerzo para reivindicar el descubrimiento del vanadio. Oh, perdón que se me movió esto. Oh, ¿por, ¿por qué se desapareció esto? Sí, Joan, la pregunta es relacionada a Andrés Manuel del Río, que descubrió lo que hoy conocemos como vanadio y le dio el nombre primero de litronio, luego de Ajá. pancromio, y un poco reivindicar, me imagino, que volvamos a utilizar el nombre original. Eh, yo respondo brevemente y luego le dejo a Pascual que hable desde el punto de vista histórico. La respuesta de la IUPAC sería la siguiente. La IUPAC se crea en 1919 y desde entonces es el organismo que da nombre a los nuevos elementos químicos, pero no estamos en el negocio de renombrar elementos que se habían nombrado con anterioridad. No somos Ujú. revisionistas en ese sentido, sino que fijamos el uso. Y hoy en día, pues el vanadio, creo que es obvio que es el nombre que le damos a este elemento, y hacer un poco de revisionismo no está en la voluntad de la IUPAC, pero efectivamente Andrés Manuel del Río, no hay ninguna duda, fue el descubridor del elemento. Seguramente no lo tenía muy claro, pero bueno, si quieres, Pascual, puedes comentar los detalles. En el sentido de iniciativa desde el punto de vista de la IUPAC, como digo, es un elemento anterior a 1919 y no creo que vayamos por ahí. No, yo creo que no es cuestión de revisar, como muy bien dice Javier, porque concretamente les voy a dar un pequeño dato sobre el problema de tungsten y wolfram. Antes de 2005 coexistían los dos nombres y los dos eran aceptados por la IUPAC. Sin embargo, con la publicación de esta obra deciden que hay que abreviar. En la mayor parte de los elementos no se puede permitir que coexistan dos nombres. Entonces ellos muy bien, con muy buen criterio, dicen, nosotros en inglés lo vamos a llamar tungsten. Pero nosotros reclamamos, un grupo, bueno, la profesora Pilar Goya y yo mismo, en una revista de la IUPAC, en Chemistry International, reivindicamos el nombre de Wolfram, o por lo menos que coexistieran ambos. Nos dijeron que no, que en inglés era tungsten, pero que no nos podían prohibir que en otros idiomas los denomináramos de la forma apropiada. Por consiguiente, nosotros optamos por reivindicar el nombre de Wolfram. Y volviendo al caso del vanadio, hay que decir que cuando Del Río aísla, descubre y aísla el nuevo elemento, curiosamente es en el Palacio de la Minería de México, que en aquel momento estaba dirigido por el pequeño de los de Luya, por Fausto de Luya. Es curioso que se dio esa circunstancia y para la gloria de México realmente es allí donde se encuentra por vez primera el vanadio que, como muy bien ha referido Andrés Manuel del Río, le dio esos nombres por esos colores que aparecían en sus sales. Desgraciadamente, cuando se mandaron las pruebas a Europa, hicieron un desastre de peritación, se confundió a su autor, pero afortunadamente esos minerales terminaron en el almacén de la Universidad de Berlín. Y allí se volvieron a revisar y en efecto se encontró que el vanadio había sido descubierto originalmente por Andrés Manuel del Río, aunque en aquel momento la ciencia española estaba de capa caída, mientras que sufría un gran empuje la ciencia sueca, de manera que los suecos fueron los que se llevaron el gato al agua y fueron ellos los que propusieron el nombre de vanadio, que procede de la diosa de la mitología escandinava Vanadis, por esos colores y esa maravilla. Pero bueno, así fue la historia, desgraciadamente, y nos quedamos. Pero nosotros, desde luego, no nos podemos quedar, la comunidad hispanoparlante, tenemos que reivindicar el nombre de vanadio como algo propio, aunque evidentemente, como ha dicho Javier, no tiene ningún sentido reivindicar
retrotraernos y cambiar el nombre. O sea, no tendría ningún sentido. Bueno, un sinsentido, por ejemplo, es que los ingleses llaman tungsten al wolframio, pero resulta que utilizan la W como símbolo. O sea, que también esa es una pequeña connotación. Genial, genial. Gracias, Pascual. Celina nos pregunta, ¿cómo refutar a aquellos que opinan que no es necesario enseñar nomenclatura, pues los softwares ya se encargan de esa tarea? Bueno, igual intervengo yo, ya que no he intervenido. Sí, Bueno, Efraín, gracias. yo simplemente, yo me embarco en esta nomenclatura muy recientemente, pero siempre le he tenido bastante aprecio y es la única manera de poder nombrar y entenderte pues a nivel de universidad con el alumnado. Es muy feo llamar a un alcohol, llamarlo el OH que está ahí o la mina llamarla el NH que está ahí. Eso no tiene ningún sentido. Lo mismo que en Mm, castellano las palabras las construimos y construimos frases. En química tenemos que construir evidentemente los nombres de los compuestos. A un niño no le llamas niño, le llamas por su nombre. Puede que se parezca artificial y con el tiempo más natural. Pues lo mismo que cuando utilizas el nombre para una persona, de primeras igual te suena raro, ¿no? Oye, no le pega la cara a esa persona, el nombre a esa persona. Pero desde luego tienen que ser unas reglas comunes porque si no es ilógico. Preguntaban en el chat, por ejemplo, también, no en preguntas, sino cómo andaban los programas estos, ya, pues como el Kendro, KemSketch en la nomenclatura. Les falta todavía un poco, están bastante avanzados y les faltan algunas modificaciones de los nombres triviales que la UPAC ya no recomienda la mayoría de los estudiantes con nombre trivial, como es el caso de isopropilo, secbutilo y todo ese cúmulo de nombres triviales. Lo demás ujú, está muy bien. Entonces, podemos hacer uso de programas avanzados que nos permitan la nomenclatura de moléculas muy complejas que a nosotros nos costaría bastante, pero desde luego tienen que tener un único nombre, no pueden tener varios nombres porque entonces, como decía Javier, nos vamos a perder en la traducción, nos vamos a perder en el propio idioma y nos vamos a perder. Entonces, es fundamental dar las reglas básicas de nomenclatura, mm, es fundamental desde que están en cursos antes de la universidad. Y si mm, se olvida no pasa nada, porque cuando se retoma uno lo recuerda. Es decir, que cuando uno vuelve a ver un nombre o unas reglas que ya las ha estudiado, ya las he visto, ya las ha utilizado, cuesta mucho menos. Entonces no se puede perder el decir, no, bueno, pues estas son cosas de químicos, no, porque aparece en la mayoría de industrias, aparecen los nombres de estos compuestos y otros muchos. Lamentablemente, todavía no hemos llegado a que todos utilicemos los mismos nombres, pero por lo menos ya hay digamos, un manual donde sí que se puede utilizar. Sí. ujú. Oye, excelente. Muchísimas gracias, Efraín. Continuamos, Daniel, y otra pregunta que vi también en el chat, sobre cuándo vamos a ver finalmente un elemento químico en honor a Henry Moseley. Sergio Menardes ha comentado, sí. Le mandamos un saludo desde aquí. Probablemente nunca. Y la respuesta es muy sencillo. ¿Dónde se están fabricando los nuevos elementos químicos? Desde luego no en el Reino Unido, desde luego no en países de habla hispana, muchos de ellos en Rusia, en Estados Unidos, recientemente en Japón. Y yo esto sí que lo voy a decir, ya que nos escucha poca gente y que no va a quedar grabado, me permito decirlo con toda la confianza. Yo sí que tengo que decir, a pesar de haber sido presidente de la IUPA, pero tú lo voy a decir, que me da pena que en los nombres de los elementos, en los últimos, no hayamos sido capaces de reconocer a los grandes hombres y mujeres que construyen la ciencia y que hayamos caído en el nacionalismo. No voy a simplemente recordar los últimos elementos en los que ha hecho referencia Pascual. Todos son nombres de países o de estados, y eso es lo mejor que se nos ocurre. Yo creo que la tabla periódica, que es sin duda un gran icono de la ciencia, pero también el resultado del trabajo de hombres y mujeres, pone de manifiesto
pues cuál es la situación del mundo. Y la situación del mundo es nacionalismo, es mirarse el Mm, ombligo, es lo pequeño. Y yo animo, desde la mayor humildad, porque esto solamente le corresponde a los descubridores, hombre, pues mm, proponernos a la UPAC nombres más inspiradores y más fáciles de pronunciar también, si podemos, nuestros nombres dificilísimos, porque al final es la UPAC la que se lleva la mala fama y muchas veces he recibido algún mail de estos y bueno, ¿por qué estos nombres tan extraños para los elementos? Bueno, porque al final, como lo pasa con una planta, un insecto, una estrella, los nombres los ponen los descubridores y nosotros simplemente, pues eso, los fijamos, mm. ratificamos y finalmente votamos. Pero bueno, sería muy bonito que los nombres de los elementos, sobre todo 120, 121 y el 122, que será un elemento del bloque G, el primer elemento G que vamos a tener, estamos a 3 elementos de un elemento G, pues fuera de un gran científico, una gran científica, Mm. o menos una persona por la que todos sintamos respeto y cariño. Así es. Gracias, Javier. Mira, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Yo le recomiendo a las personas que, gracias que pusieron sus preguntas, pero que no se van a contestar sus preguntas, que les escriban a cualquiera de nuestros 3 ponentes. Tienen los correos electrónicos en los artículos que pasamos por los enlaces. Me gustaría, sí, más bien una sola pregunta más que quizás puede resumir algunas cosas importantes. Carlos Andrés Morcillo nos pregunta, en Colombia seguimos enseñando 3 tipos de nomenclatura: tradicional, sistemática y stock. Sin embargo, como profesor de secundaria, y esto me parece muy importante porque no siempre es investigación necesariamente, a veces no le veo sentido, ya que el examen que presenta a los estudiantes no se enfoca en esas nomenclaturas. ¿Qué debería ser de aquí en adelante? Sí, bueno, yo creo que el profesor tiene que estar, eh, tiene que conocer la nomenclatura. Lo que no se puede hacer, dependiendo del estadio, si es enseñanza primaria o secundaria, es complicarle la vida a los estudiantes y sobre todo como en muchos centros de enseñanza secundaria les vuelven locos con las valencias. Se tienen que aprender de memoria las valencias y eso es una aberración. El problema está en que yo creo que hay que mostrarles cuáles son los distintos nombres a los estudiantes de estos 3 tipos de nomenclatura, aparte de la nomenclatura tradicional o vulgar. Por ejemplo, agua, el agua es el agua, no vamos a estar ahí complicándonos que si es el óxido de hidrógeno de... Tienen que saberlo, pero ellos deben de utilizar la palabra agua igual que la palabra amoníaco, porque está permitida por la IUPAC. No se puede nombrar con esos nombres que evidentemente son los que conduce esta nueva normativa del año 2005. Pero que los profesores lo sepan, que lo transmitan, pero que permitan que los estudiantes utilicen el lenguaje vulgar. Es decir, que el ácido sulfúrico se puede utilizar como ácido sulfúrico y no hay ningún problema, o el ácido nítrico, pero que sepan cómo se puede utilizar las nomenclaturas que acabo de mencionar para nombrar ese compuesto. Pero eso es muy rebuscado. Yo, desde luego, sería partidario de enseñarlo, de enseñar cómo se confeccionan esos nombres con estos 3 tipos de nomenclatura, pero que si existe una nomenclatura vulgar, que se siga utilizando. Además, formaría parte de nuestra tradición y de nuestro acervo Mm, cultural de años y de historia. No, y mm, de Yo sí hecho, que quería comentar. Ah, Sí, muy brevemente, no, porque esto es una pregunta que me ha llamado, que me llega mucho. Como presidente de la YUPA, yo tenía mails todas las semanas sobre precisamente esto que nos preguntan desde Colombia. Mira, la química es la ciencia molecular y las moléculas es un mundo, el mundo molecular, donde los jóvenes todavía no tienen experiencia. Pues no sé, el ácido sulfúrico o el etanol, son cosas nuevas para ellas, para ellos. Claro, eso tiene un lenguaje propio. Entonces, como cualquier otra realidad, como si quieren aprender francés o si quieren aprender chino, pues hay que aprender algo nuevo. Y eso, mm, sin duda, es muy importante. Yo lo que diría,
es que no acabemos con las vocaciones científicas que pueden tener nuestros estudiantes porque nos empeñemos en la nomenclatura, en las valencias. La química hay que explicarla en contexto. Es cierto que es la ciencia molecular y que es una nueva realidad en la que no tenemos una experiencia táctil, no vemos las moléculas y aún así tenemos que llamarlas y que tenemos que ver cómo reaccionan. Pero yo lo que le animaría a los profesores de secundaria es que incluso en la enseñanza del lenguaje de la química lo conecten. Yo siempre digo que uno de los grandes logros del siglo XX para la química, para la ciencia, es habernos inventado la lengua de la química. Mira, nuestra ciencia nace con Lavoisier durante la Revolución Francesa. Hemos tenido que esperar hasta principios del siglo XX para darnos un nuevo lenguaje, un lenguaje propio. Imagínate los matemáticos, si no se hubieran puesto de acuerdo en el signo de sumar y de restar, hasta el siglo XX, ¿cómo hubieran hecho avances? Yo creo que es un gran patrimonio que tenemos. Hay que explicarlo de esa manera, pero que nunca se convierta la herramienta en la razón por la que nuestros estudiantes abandonan la química. Excelente. Bueno, Javier, Efraín, Pascual, Y de verdad, leerles todos los comentarios, bueno, es muy largo, pero el resumen es que hicieron un impacto muy positivo. Gracias por el esfuerzo que han hecho por llevar el español, el castellano a toda la, digamos, la gran comunidad hispanohablante. Y bueno, esperamos seguir viendo los frutos de este esfuerzo. Muchísimas gracias y bueno, en nombre de la ACS, felicitaciones y seguimos en contacto entonces con ustedes. Gracias a los participantes. Muchas gracias, Joan.